Gracias, presidenta. En parte es acerca del tema de Sinaloa también. Si nos pudiese comentar, presidenta, hoy va el secretario de Seguridad a Sinaloa a dar una rueda de prensa. Ha habido también hechos violentos en los últimos días. ¿En qué momento se está en Sinaloa? Si va a haber más reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad en la entidad para evitar desbordamientos de violencia, y si usted en algún momento también en los próximos días acudirá a la entidad. Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si mal no me equivoco. Y el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernadora interina por parte del Congreso, como establece la Constitución de Sinaloa. Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario y al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de Gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. ¿Hubo alguna solicitud de parte del ahora es gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él? Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. Gracias. Y respecto a lo que comentaba la consejera jurídica, ¿este proceso cuánto tiempo podría tardar? Es decir, la FGR le informa a la Secretaría de Relaciones que se requiere más información de elementos de prueba en contra del exgobernador. Eso se envía a su vez a la Corte, entiendo que a la misma Corte del Sur de Nueva York. Es el Departamento de Justicia. Departamento de Justicia. ¿Cuánto tiempo tarda esta solicitud? Es decir, ¿hay algún plazo perentorio para que se entreguen esas pruebas y se pueda continuar con el proceso? ¿O es un tiempo abierto para esto? No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiere esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional conforme al artículo 11, o se podría optar también por mandar la solicitud formal de extradición. En caso de que se determinara mandar la solicitud formal de extradición, como vimos en la lámina, se requieren los elementos probatorios respecto ya de los hechos, no de la urgencia, sino ya de la probable responsabilidad sobre los hechos cometidos. Entonces no existe un plazo como tal, pueden presentarlo en cualquier momento. Gracias. Y presidenta, nada más insistiendo un poco, ¿usted tiene pensado ir a Sinaloa en los próximos días? En estos días no, pero no por alguna razón en particular. Tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los 3 días en Sonora. Vamos a darle seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios. Vamos a inaugurar hospitales. Vamos a informar sobre las obras carreteras que tenemos en Sonora y también sobre obras de agua en Sonora. Entonces vamos para allá. Gracias. En otro tema, segundo tema, ayer tomó protesta Ariadna Montiel como presidenta del partido Morena. Luisa María estuvo hasta hace unas horas frente al partido.
En su discurso, en su primer discurso como presidenta del partido, hizo mucho hincapié en que no se va a aceptar en el futuro cualquier conducta de corrupción de parte de los integrantes, e hizo hincapié en aquellos que van a buscar alguna candidatura, que incluso si ganaran la encuesta, estuvieran a la frente de las encuestas en cada uno de los estados donde va a haber elección, y se comprueba que incurrieron en actos de corrupción, no tendrían la candidatura. El discurso de Ariadna rondó en torno a la corrupción, presidenta, con estos ejemplos que se dan. Entiendo que hay filtros que se establecieron para las candidaturas durante el periodo de Luisa María al frente del partido. Pero pareciera que sí se reconoce implícitamente que hay corrupción dentro de Morena, presidenta. ¿Usted tendría alguna opinión acerca de ello? A partir de esta solicitud de una oficina, porque hay que ponerlo así, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia hoy, Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, que también solicitó licencia, el senador por el estado de Sinaloa y otras 7 personas. Se viene una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana, de los adversarios políticos. Hay que poner todo como fue la semana pasada. Vamos a hacer un recuento. O semana y media. Hay un accidente de personas en Chihuahua y se conoce a partir de este accidente que hay 2 ciudadanos de Estados Unidos que participaron en un operativo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. A partir de ahí, nosotros decimos, se está violando la ley, la Constitución y los acuerdos o el entendimiento que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Primera situación. Después viene una solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 ciudadanos mexicanos. Y los comentócratas y los medios, no todos, algunos, y la derecha internacional, el gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico, como lo habíamos dicho desde hace tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley, en el caso de Chihuahua, decimos a la Fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo. Le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional. Misma actuación del Gobierno de México. Pero se viene esta campaña. Yo lo he dicho siempre, nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado
no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicana o mexicano, que hoy se estén destinando 1 billón de pesos para dedicárselos directo a la gente? ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación? A ver, pon la gráfica de recaudación. En 390,000 millones de pesos respecto al año anterior. Vean, en el año 2018 la recaudación era de 3 billones. Aumenta, sin aumentar impuestos. En 2025 la recaudación es de 5.3 billones de pesos. Y cada año va aumentando en términos reales, a pesar de la pandemia. ¿Cómo se explica que haya más recaudación? Porque hay honestidad. ¿Cómo se explica que haya programas de bienestar y que antes no se podían dar? Pues porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que por primera vez en la historia hay más millones de personas en la clase media que en la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción? Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas, en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado? ¿Cómo se explica que estemos determinando estas acciones? ¿Cómo se explica que no queremos que haya reelección, que no queremos que haya nepotismo en la entrega de un cargo de elección popular a otra si hubiera corrupción? Pero hay una campaña de que hay corrupción en los gobiernos de la transformación. ¿Cómo se explica que el Consejo Nacional de Seguridad haya enviado 94 jefes de detenidos en México, solicitados por el gobierno de Estados Unidos, de todos los grupos criminales, a Estados Unidos? ¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios? ¿Cómo se explica que se detuvo a un presidente municipal en Jalisco de Tequila, que venía de Morena, si no estuviéramos acabando con la corrupción? ¿Cómo se explica que se haya detenido al alcalde de Teuchitlán de Movimiento Ciudadano porque estaba vinculado con lo que ocurrió en Teuchitlán? Por cierto, no sé si saben que uno de los hermanos de este presidente municipal fue detenido recientemente por el vínculo con el huachicol. ¿Cómo se explica ¿cómo le llaman? La operación Enjambre, deteniendo a presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal? ¿Cómo se explica eso? Todo eso que hemos hecho del 2000,
19 a la fecha, en los gobiernos de la transformación, si hubiera corrupción. Que hay una persona, independientemente del partido político, que se demuestra que está vinculado con la corrupción o que se demuestra que está vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía. Ahora, la política es, decía el presidente López Obrador, o dice, ¿no?, el presidente López Obrador, eficacia y principios. Hoy es tiempo de los principios. Es tiempo de la honestidad. Es tiempo de la defensa de la soberanía. Es tiempo de estar con el pueblo de México. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca. La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación. Entonces, pues la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María. Vean cómo es brillante Luisa María. Explicó en 5 minutos los juicios de extradición y lo que está pidiendo hoy el gobierno de Estados Unidos. Ahora, como digo, es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz. Pon otra vez la gráfica de homicidios. ¿Cómo explican esto? Si no hubiera llegado la transformación, vean nada más. Si no hubiera llegado la transformación al país, esto hubiera seguido allá arriba. Esta gráfica lo que muestra es que aquí hubo una ruptura del modelo anterior con el nuevo. Y esta gráfica de transformación de raíz de nuestro México es la misma para el salario mínimo. Solamente que ahí venía así y sube. Es la misma para prácticamente todos los indicadores. Todos. Sí, hubo una transformación de raíz. Y nosotros no vamos a traicionar esa transformación, nunca. Ya, tercer y último tema de mi parte, Presidenta. Hicimos un trabajo que se publica hoy en Excelsior con nuestros corresponsales en Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Todavía queda mucha gente rezagada de recibir ayuda por las lluvias de octubre del año pasado, que siguen viviendo pues en campamentos o en lugares provisionales y siguen esperando también pues la ayuda del gobierno, Presidenta. A ver, ¿qué pasa? se dio, a ver si por ahí lo tienes, la gráfica de los apoyos que se dieron con las lluvias. Se dio apoyo, se hizo un censo de todas las comunidades que fueron afectadas. Fueron alrededor de 100,000 familias que tuvieron alguna afectación. El censo que hicieron las y los servidores de la Nación venía perfectamente establecido qué fue lo que se dañó de la vivienda. Entonces, si tuviste daños menores, recibes un apoyo, si tuviste daños medios, otro apoyo, y si tuviste daños mayores, otro apoyo. Recientemente terminamos de dar los apoyos de enseres domésticos a través de la defensa. Entonces, 100,000 familias recibieron apoyos a partir del daño en su vivienda.
Además, pues nos toca reconstruir todo lo que se dañó junto con los gobiernos de los estados. En mayo inicia la reconstrucción de todas las carreteras. Son alrededor de 8,000 millones de pesos que se van a invertir en la reconstrucción de las carreteras. ¿Qué falta? La reconstrucción de las viviendas que fueron totalmente dañadas. A ver si tienes el cuadro y decimos cuánto es. Con esas personas está la Secretaría de Desarrollo Urbano y Agrario, la SEDATU, trabajando para ver si es factible rehacer la vivienda en el lugar donde viven, a partir de un análisis de riesgo. Si tienen riesgo de volverse a inundar o sea, que viven en zona de riesgo, pues no se puede construir ahí la vivienda. Entonces les da dos opciones: o se reubica o se les da un apoyo para que ellos decidan dónde construyen su vivienda. En ese proceso se está con particularmente Veracruz, Hidalgo y Puebla, que fueron los 3 estados más dañados. Entonces, en este momento estamos en la parte de reconstrucción de carreteras y reconstrucción de viviendas. Las personas que se dañó completamente su vivienda recibieron 90,000 pesos para poder mantener renta o alguna acción que ellos requieran, y se les van a regresar sus viviendas en su lugar o en otro lugar donde se están construyendo. Por ejemplo, en Veracruz, en Poza Rica, ya se encontró el terreno, ya se están construyendo las viviendas y la gente ya sabe, tiene que aceptar pues que requiere tiene que aceptar la reubicación, y si no, pues se le da un apoyo para que ellos puedan construir su vivienda en un lugar seguro. Gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, retomando este tema de la defensa de la soberanía, preguntarle, en el caso de Chihuahua, si el secretario de Seguridad le informó si ahora que se reunió con la gobernadora Maru Campos, pues en algún momento de la conversación se abordó pues estos acuerdos que tomó la administración de la gobernadora con el cónsul de Estados Unidos, Rafael Fole. Se dio a conocer que pues han tenido varias reuniones en este año, y también se dio a conocer que pues uno de los temas que ella abordó con él en las reuniones fue el reforzar pues la seguridad en la frontera. La reunión que tuvieron hace ya pues más de una semana, el secretario de Seguridad le informó lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La gobernadora de Chihuahua no le dio información adicional a lo que se conoce públicamente. ¿A quién le corresponde la investigación de si hubo alguna violación? A la Fiscalía General de la República. Y lo que hemos dicho es que la Fiscalía está investigando. Muchas gracias, presidenta. En un segundo tema, si me permite preguntarle a Luisa María, ¿cuál será el enfoque de la Consejería Jurídica y cuáles han sido los grandes temas o los grandes encargos que le ha hecho la presidenta? Los encargos que te he hecho para la Consejería. Bueno, obviamente tuvimos una reunión de transición con quien era la consejera jurídica, con Estela Damián, para ver todos los temas pendientes que hay que retomar, y uno en especial que la presidenta nos ha instruido a analizar tiene que ver con el proceso de elección del Poder Judicial. Como ustedes conocen, actualmente esa elección está programada para suceder el próximo año, en el 2027. Entonces vamos a analizar y emitiremos una opinión a la presidenta si vale la pena pensar en una reforma, ya sea que se sostenga que suceda en el 27 o analizar que se pueda posponer un año al 2028. Entonces vamos a estar viendo este asunto de manera prioritaria. Muchas gracias. Y finalmente, presidenta, preguntarle a la nueva secretaria del Bienestar
¿Cuáles son los retos que se ha planteado para llegar pues a cada rincón del país y pues para que todos los mexicanos tengan acceso a programas sociales? Nosotros somos parte de un movimiento y tenemos varias líneas que nos rigen, y es la honestidad, el ver siempre por la gente, ver por todos, gobernar para todos y para todas, pero poner principal atención a los más vulnerables. Y en esa lógica tenemos que seguir funcionando. La Secretaría de Bienestar es una secretaría que tiene un gran compromiso con la población. Es una secretaría que está siempre cercana a la gente y la está escuchando y la está atendiendo. Entonces, el gran reto es continuar haciendo lo que venimos haciendo, ver por todos, trabajar por todos, pero primero los pobres. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Vamos, Estela Fernández. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues hay antecedentes que se deben de tomar en cuenta en esto que ya mencionaban de la defensa de la soberanía. Está el caso del general Salvador Cienfuegos, está el caso del secuestro del Mayo Zambada, donde se presume que agentes estadounidenses participaron directamente con los chapitos en contubernio con este grupo, esta facción del cártel de Sinaloa. Está todo el financiamiento que hizo la Embajada de Estados Unidos en México a organizaciones opositoras a la Cuarta Transformación, el caso particular del financiamiento que hubo del gobierno estadounidense a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en su momento fue fundada por Claudio X González Guajardo, aunque ya en el proceso electoral pues él se separa de esta organización. Sabemos que esta oligarquía estaba enquistada en estas asociaciones civiles poniéndose la máscara de pues ciudadanos, cuando en realidad pues son un poder fáctico. Está todo el tema también que ya mencionaba la nueva consejera jurídica Luisa María Alcalde en torno a esta vulneración del proceso legal de petición o de solicitud para que se haga esta detención provisional. Y también está el tema de los agentes de la CIA operando directamente en territorio a espaldas del gobierno mexicano y con anuencia, por supuesto, del gobierno de Chihuahua de Maru Campos, quien se ha negado pues a explicar exactamente quién dio esta autorización al gobierno estadounidense. Claramente están violando la soberanía. México, por otra parte, ha sido cooperante, digamos, en toda esta situación. Nos hablaba de estos más de 90 reos entregados, entre ellos capos del narcotráfico. Preguntarle si no sería momento ya de evaluar si México está en un piso parejo en esta relación, coopera en el tema migratorio. México detiene la migración de varias formas en su frontera sur, en su frontera norte. Además, promueve estos programas, ¿no?, para atender las causas que originan la migración en Centroamérica, sobre todo. Ha dado recursos a países centroamericanos, coopera en otros ámbitos. Y Estados Unidos, pues nada más para poner un ejemplo, en el caso de la extradición que se solicitó de García Cabeza de Vaca, pues Estados Unidos no está cooperando con México, ¿no?, protegiendo a panistas claramente. Entonces, preguntarle si no sería momento de evaluar si estamos en un piso parejo y si hay que cambiar en algún sentido, por esto que también decía que estamos en un momento de defender nuestra soberanía. Hay que poner todo en contexto y tienes razón. Fíjense, hay casos como el Rápido y Furioso. Este es para los jóvenes, además, porque hay que hacer historia de lo que ha sido la relación México-Estados Unidos. Estoy leyendo un libro que me regaló Andrés Layuz, que escribió su mamá, Soledad Loaesa, sobre la relación de 3 presidentes con Estados Unidos, después del cardenismo, y cómo el injerencismo siempre ha sido lo que marca la relación. Estados Unidos siempre va a tener bueno, hay excepciones. La excepción de Lincoln con Juárez, que es para elevarlo
desde Estados Unidos y desde México a un gran momento de la relación. Nunca aceptaron la invasión francesa, siempre reconocieron a la República con Juárez, o también la de Roosevelt con el general Lázaro Cárdenas, que fue un buen momento de la relación. Hay esos momentos que hay que poner en alto, y es lo que nosotros siempre hemos dicho: cooperación para el desarrollo, coordinación sin subordinación y no al injerencismo. Y explicarle a todas las autoridades del gobierno de Estados Unidos que no somos protectorado de Estados Unidos, que no somos colonia de Estados Unidos, que somos un país libre y soberano y nos entendemos como iguales. ¿Cuáles han sido los momentos más recientes vergonzosos para México? Dicho por quien hoy ahí está en muchos programas de radio y televisión, la Bastida, ¿no? Porque fue gobernador de Sinaloa y ahora él se pone así como el juez de todos a explicarle al pueblo de México qué difícil circunstancia vive Sinaloa. Hay que recordarle el Pemex Gate, o hay que recordarle también que él dice en su propio libro que Zedillo se entregó a los Estados Unidos y el argumento que pone es que el gobierno no le dio dinero para su campaña. A ver, ponlo otra vez. Es que es buenísimo, buenísimo. Y esto es para los jóvenes, para el pueblo de México. 94, vamos a ubicarnos, 1994. Momento muy difícil para México. Habían asesinado a Colosio, quien era candidato del PRI a la presidencia, a Ruiz Massieu. Salinas había dicho que México había entrado al mundo moderno, que ya éramos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que habíamos dado el paso para ser país desarrollado. Insurrección de indígenas chiapanecos en diciembre o 1 de enero del 94. Entrega Salinas a Zedillo el gobierno. Periodo neoliberal, en su inicio, ofreciéndole al pueblo de México todo. ¡Sas! Crisis económica. Brutal. En esa transición, Salinas dijo, fue el error de diciembre, fue culpa de Zedillo. Zedillo, no, fue culpa de Salinas porque no devaluó el peso cuando debería haberlo devaluado. El caso es que la transición entre el mismo grupo, ahora ya no se quieren mucho, pero el mismo grupo, viene una crisis tremenda. Pues no que habíamos entrado al mundo desarrollado, no que México ya no iba a tener crisis, no que ya estábamos en el momento mejor, toda la privatización de las empresas, un periodo de ingobernabilidad tremendo. Eso no lo dice el documental de Televisa, por cierto. Todos los gobernadores que renunciaron, que tuvieron que renunciar en el periodo de Salinas, los más de 500 asesinatos a activistas políticos. Bueno, pero viene la crisis, una crisis tremenda. El gobierno de Zedillo decide rescatar a los de mero arriba, con un proceso de corrupción tremendo. Empresas que no estaban en quiebra se les dio dinero, pero además rescataron a los bancos, a los de mero arriba. Y los de abajo, bien, gracias. Yo creo que todos aquí tenemos algún familiar que en 1994 perdió su vivienda, perdió el comercio,
tuvo deudas tremendas en el campo. Todos tenemos algún conocido, amigo. Yo tengo un tío que tenía una pequeña maderería y perdió todo. Todo porque tenía una deuda con el banco, los intereses se fueron al cielo y él nunca recibió apoyo. Pero los de arriba, la deuda privada de ellos la convirtieron en deuda pública, el FOBAPROA, que todavía no lo acabamos de pagar. Bueno, Zedillo, en ese momento de la crisis va a Estados Unidos y les dice: por favor, estamos en quiebra, danos dinero, préstanos dinero, por favor. Ese es Zedillo. Y en tiempo después, en el 2000, cuando viene el cambio de gobierno entre Zedillo y el que seguía, el candidato del PRI era Labastida, revela lo siguiente. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? ¿Qué tenía que ver Zedillo con el partido quebrado si Zedillo era presidente? Para empezar, ¿no? O sea, ya revelando que el dinero que recibían, que el PRI no podía ganar si no recibía dinero del gobierno. Primera revelación de hoy Labastida, que anda en todos los medios de comunicación hablando de su buen gobierno en Sinaloa. También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. Pues sí, porque si no tenía apoyo del gobierno, pues ¿cómo iba a ganar? El PRI no estaba acostumbrado a tocar casa por casa. ¿Qué lo motivó? Se pregunta Labastida. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregara la presidencia a la oposición. O sea, Labastida dice que como el gobierno no lo apoyó, no pudo ganar, pero que además el gobierno no lo apoyó porque Zedillo negoció $40,000 millones frente al voto popular. Bueno, si eso no es injerencismo, ¿qué es injerencismo? Y así podemos, bueno, Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA, pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama entonces para el llamado rápido y furioso. Bueno, si eso no es injerencismo, ¿qué es? O sea, armas de Estados Unidos, más de 2,000, si no me equivoco, armas de Estados Unidos, que supuestamente le pusieron un chip para que pasaran a México, promovido por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, porque supuestamente con esa operación iban a encontrar a dónde estaban los capos de la droga, dijo. La verdad. Todo se destapó por el homicidio de un agente de Estados Unidos. ¿Alguien resultó responsable de eso? No. Se quedó ahí. Pero se demostró que esas armas participaron en un montón de homicidios en contra de mexicanos. Bueno, ya si quieren platicamos del Irán Contras y de muchas formas que se ha querido tener presencia de una manera distinta en México. Ahora, en este caso, ¿quién está pidiendo? Porque también
hay que ver, porque no todo es lo mismo allá. Es una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Nueva York, una oficina de Nueva York, que está pidiendo la detención urgente, con motivos de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores? Oye, ¿por qué es tan urgente? ¿Qué pruebas tienes? A ver, Fiscalía, ayúdame a ver si esto que me mandaron tiene pruebas suficientes. Y la Fiscalía dice, pues pide más pruebas porque no veo pruebas de la urgencia. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores eso es lo que va a contestar, pruebas. En este caso, de por qué es tan urgente. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque eso es, porque frente a toda todos los jueces que ya hay en México, ¿no? Porque Riva Palacio es juez, Loret de Mola es juez, ¿quién más? Ciro es juez. No, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Esos ya son todo, ¿no? Ministerio Público, juez, y no sé si ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir. Hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, paréntesis cultural. Ya todos ellos ya son jueces. Ya Aguilar Camín. No, pero aparte, la presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Bueno, cálmense, tranquilos. Sí, por favor. La presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. Nosotros no cubrimos a nadie. Pero, por favor, pruebas. O las pruebas son los documentales de Loret de Mola. Digo, porque así estamos. ¿Qué nos corresponde? En primer lugar, los principios. Decía el presidente López Obrador también, lo cuento en el libro, me lo dijo a mí, cuando tengas duda, los principios. Por eso digo, es tiempo de principios. Entonces, un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía. Es más, si Estados Unidos acusara a un gobernador de otro partido político que no tuviera que ver con Morena, el principio, la soberanía. Porque es México por encima de todo. Nunca en la historia, nunca habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones. Nunca. Entonces, ¿qué me corresponde? La soberanía. La soberanía. La defensa de la soberanía. Y en segundo, la justicia. Pues yo decía, verdad, justicia y soberanía. La verdad, ¿quién tiene la verdad? En este caso, pues quien hace las investigaciones. ¿Quién hace las investigaciones? Entonces, no, paso por paso. Entonces, que envíen las pruebas que tienen y si es el caso la Fiscalía actuará, la Fiscalía mexicana. Pero esta cosa, además violando la confidencialidad, ¿qué objetivo tenía sacarlo a 8 columnas? Si ellos saben que debe haber confidencialidad. Entonces, es la defensa del pueblo, la defensa de nuestra dignidad y la defensa de la patria. Y la justicia, todo en el mismo término.
me dio una risa. Fuimos a Palenque, ¿no? ¿Por qué fuimos a Palenque? Ya lo teníamos programado, porque las giras las programamos. Porque es una obra muy importante, la unión del interoceánico con el Maya, y se dio hace unas semanas. Y la verdad es una obra muy importante. Ya fue la presidenta a pedir línea. Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador. No tendría nada de malo. No, pero no me reuní. No, pero ya fue a pedir línea. Ya desde Palenque están orientando la política nacional. Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad. O sea, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país. Se reunieron la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno en una, ¿cómo le pusieron? Un cónclave. Es que de veras da risa. Fuimos a Palenque y dormimos en el Hotel del Tren Maya, que por cierto se los recomiendo, del Mundo Maya. Muy bonito, está en medio de la selva, muy bonito. Y Raquel me acompañó porque me dijo el jueves: presidenta, me urge acuerdo con usted porque traigo varios temas pendientes. Le dije: ¿sabes qué? Traigo una semana bien complicada, vente con nosotros y ves lo que estamos haciendo ahí. Entonces en la noche pues teníamos hambre y nos fuimos a cenar ahí mismo en el hotel. Y ahí tomamos nuestro acuerdo, normal como tengo con cualquier secretario o secretaria. Entonces nos tomaron una foto, cónclave, morenista además. No, bueno, es que está divertido, ¿no? La verdad. Entonces, el pueblo de México tiene que tener la certeza, primero, de que la presidenta no agacha la cabeza, de que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo, y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora, que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial. Pero decir que ahora estamos en un terrible dilema, no. Sabemos cómo actuar y siempre tenemos un gran equipo que ahora está reforzado para avanzar en lo que nos comprometimos con la gente. Sí, importante también subrayar esto de que Estados Unidos siempre ha querido mandar en México, pero pues los mexicanos y mexicanas siempre defienden su soberanía. Presidenta, en otro tema, el 11 de abril pues ya entró en vigor esta reforma al artículo 127 constitucional en contra de lo que se llamó en el Congreso las pensiones doradas. Preguntarle al respecto porque en el Diario Oficial de la Federación el decreto establece pues prácticamente con sus excepciones que está para todo el gobierno, los fideicomisos, las empresas públicas, pero también que los legisladores votaron porque esto se aplique en gobiernos estatales y en gobiernos municipales. Preguntarle cómo se va a ir aplicando esta reforma, ya estamos en mayo, si va a haber alguna circular o algún tipo de comunicación con las dependencias. También sabemos que ya hay resistencias al interior de algunas para aplicar pues este recorte, ¿no? Que había pensiones hasta de $1 millón y a costa del es erario. Inmediato. Una vez que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, las pensiones, o sea, aquella persona que recibía una pensión mayor de la mitad del salario de la presidenta, se tiene que ajustar a ese monto, la mitad del salario de la presidenta. O sea, estamos hablando sobre 70,000 pesos más o menos. Repito, yo cuando me jubile, porque lo platiqué entonces, le estoy pidiendo a un compañero que me haga el cálculo, pero voy a recibir pues alrededor de 30,000 pesos, como maximísimo,
mi jubilación del ISSSTE, porque yo fui profesora universitaria desde muy joven. Entonces la antigüedad se cuenta desde que fui ayudante de profesor de la Facultad de Ciencias. Y se va sumando con mis años de académica, mis años de… Entonces, si en el 2030 decido ya jubilarme, pues será sobre 30,000 pesos. Ellos tienen pues más del doble de con lo que nos vamos a jubilar. El presidente López Obrador se jubiló, creo que con cerca de 28,000 pesos. Sobre eso recibe él todos los meses. Entonces, quien recibió 1,000,000 de pesos, pues ahora va a recibir 70. Comparado con pensiones, las pensiones medias de la gran mayoría de los mexicanos, pues es una pensión muy buena, la verdad. Incluso comparado con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. El salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social está sobre 18,000 pesos, 17,000, casi 18,000 pesos al mes. Presidenta, también en otro tema, pues sabemos que el órgano interno de control en el Instituto Politécnico Nacional pues está haciendo auditorías profundas sobre todas estas contrataciones que se hicieron de 2021 a 2026 y en este caso algunos de los hallazgos pues ya revelarían que podría haber casos de peculado, también conflicto de intereses e incluso uso de factureras. También sabemos que este órgano interno de control está revisando la terminación del convenio entre el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Politécnico y la creación de este nuevo patronato que se llama Corazón, Guinda y Blanco. Esto porque en este cambio o en esta sustitución pues habría elementos presuntamente irregulares y también porque habría una disputa por alrededor de 5,000 millones de pesos. Preguntarle si le han informado al respecto y sobre todo cómo se va a actuar en este caso si se comprueban estas malversaciones o presuntas malversaciones de fondos públicos. Estuve platicando el sábado que estuvimos justo en Palenque, en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí se hizo un campus muy bonito, con el director del Poli y con Mario Delgado. Entonces le dije, ¿qué está pasando con la fundación? Que me han preguntado varias veces en la mañanera. Y las notas que me han enviado pues como que no aclaran muy bien. Y él me dijo, es que había mucha oscuridad en ese patronato, en ese fondo. Entonces le dije, sería muy bueno que lo explicaran porque a la gente no le ha quedado claro, a los alumnos, a los maestros y a la opinión pública, al pueblo de México, qué pasó por qué decidieron ese, ¿cómo se llama? Patronato, ¿cómo se llama? Fundación, esa fundación, cerrarla y en todo caso abrir una nueva. Y quedaron que esta misma semana van a explicar perfectamente por qué se hizo esto. Y también las denuncias que ha habido en torno a cómo se manejaba la fundación. Entonces, es muy importante que se conozca. Lo segundo, cualquier investigación que haga el órgano interno de control, pues hay que seguirla y siempre tiene que llegar a sus últimas consecuencias. Yo tengo una muy buena opinión del director del Poli. El director del Poli es una eminencia. Él, fíjense, trabajaba en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Cuando viene el cambio de director del Instituto Politécnico Nacional, el presidente López Obrador hace una consulta de quién puede ser el director y le proponen a esta persona, al director actual, se llama, soy malísima para los nombres, se me olvidan, el director del Poli. Es un doctor que es una eminencia. Él es… Reyes Sandoval. Reyes Sandoval. Él hacía investigación relacionada con vacunas. Tiene muchísimos artículos publicados. Es una eminencia académica. Pues imagínense, él decide dejar todo eso que tenía en Oxford para venirse a dirigir el Poli. O sea, allá tenía pues una vida, tenía una cátedra en la Universidad de Oxford, era académico de la Universidad de Oxford. Él es egresado del Poli y dice, pues yo quiero dedicarle a la institución que me formó. Entonces viene y dirige el Poli
y ha aumentado la matrícula de manera muy importante. Aprovechó para decirme que requieren más recursos del Politécnico, porque es importante, porque ha crecido mucho la matrícula y requieren pues más profesores y varias cosas, que quedamos de revisarlo con Mario para poderlo hacer. Por supuesto tienen que haber las investigaciones conducentes, pero sí es importante que conozcan quién es el director del Politécnico. Él deja eso para venirse a dirigir el Poli por amor a su institución, y vamos a ayudar a que cualquier tema que tenga de falta de recursos y demás pues se pueda solventar, y que siga la investigación si es que alguien en el Politécnico cometió una irregularidad y que sea sancionado pues con todo el peso de la ley, como siempre. Sobre todo, Presidenta, porque el secretario de Administración, o más bien exsecretario, fue separado del cargo y ya vinculado a proceso por otro tema de factureras en el ISSSTE. Entonces, pues… Sí, si hay pruebas y todo, que se actúe. Yo hablo pues de la característica del director del Poli. Ahora, es importante también, viene el cambio del director del Poli en diciembre. Tradicionalmente, cuando vienen cambios de director del Poli, pues también hay muchos movimientos ahí, ¿no? Pero es lo mismo, es actuar con justicia, donde hay pruebas, actuar y apoyar a los estudiantes y académicos del Poli. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver. Gracias, Presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Bueno, con la inauguración del puente Nichupté, ha quedado muy claro, entre otros ejemplos que ha habido en la Cuarta Transformación, que únicamente se requería voluntad política, porque dinero siempre lo hubo, pero efectivamente, como lo mencionan, siempre se quedaba con los de arriba y nunca bajaba. En este caso, bueno, hay más construcciones de ese tipo de infraestructura, puentes, que también están ahorita en proceso o están renovándose. Un ejemplo también es el que está sobre la presa Valsequillo en Puebla, donde, bueno, también se va a facilitar la vida de mucha gente, disminuyendo los tiempos de trayecto, que serían de 1 minuto, sería ahí en Valsequillo, 11 minutos en Nichupté. Entonces, usted tiene ya, digamos, en lo que resta de su gobierno, también identificadas obras de esta magnitud que se puedan programar. Esa es la primera pregunta. A ver, pon el video del Nichupté, el que subió ayer Paulina. Sobre todo que hubo un concierto por la paz también para celebrar. Sí, también ayer, fueron 2 días ahí de celebración, muy contenta la gente. Bien, nada más. Ponle la musiquita que está buena. Una obra muy compleja. Kilómetros, 11 kilómetros. Sí. Y estamos haciendo todavía un distribuidor vial a la llegada para que ayude todavía más. Estamos haciendo varios puentes. Bueno, estamos haciendo puentes como este, que es nuevo, indispensable. Estamos haciendo ese puente, estamos haciendo 2 en Colima, en la carretera del Pacífico, en Guerrero, Oaxaca y Guerrero, la Salina Cruz, Zihuatanejo. Se están haciendo varios puentes para mejorar la movilidad. En Veracruz ya vamos a terminar el puerto de Veracruz, por lo menos una de las vías, nos va a faltar la otra. Coatzacoalcos también vamos a hacer un puente muy bonito.
pero estamos reconstruyendo muchísimos puentes. Solamente en Guerrero son alrededor de 70 puentes, solo en Guerrero, que con los distintos huracanes que ha tenido Guerrero, algunos se quedaron pues nada más con su arreglo provisional. Entonces, ahí en Colima se están haciendo puentes. Ahora vamos a ver, no sé, lo dijo el otro día Esteban, no recuerdo el número de puentes que vamos a hacer en Puebla, en Veracruz y en Hidalgo, de todos los puentes dañados. Entonces, no solo es la recuperación del puente que había antes, sino nuevos puentes para evitar que con la crecida del río se vayan a afectar nuevamente, además de las carreteras que estamos haciendo. Muy bien, gracias. Mi segunda pregunta, en el caso de que nos expuso la asesora jurídica Luisa María Alcalde, se ve que México, tiene las condiciones. Al solicitar la licencia, los funcionarios están diciendo aquí estamos, nada más es cuestión de que me presentes el debido proceso, el deber ser. En esta circunstancia, ¿cuánto tiempo se esperaría o tendríamos que esperar a que, bueno, si ya ellos no dicen nada, bueno, regresamos a la normalidad? ¿Quieres comentarlo nuevamente? Bueno, respecto específicamente al proceso de extradición, entonces hay, digamos, como mencionábamos hace un rato, el proceso de extradición está regulado claramente en el artículo 10. Esta otra figura, digamos, que es la que se presenta, es previo al proceso de extradición, ¿de acuerdo? O sea, es decir, ante la necesidad de urgencia, te solicito, país que firma este tratado, que lo detengas y me abras un plazo para yo presentarte formalmente la solicitud. Ese plazo se establece en 60 días. Pero como mencionábamos aquí, ese artículo regula casos de urgencia, por lo cual es necesario presentar elementos probatorios respecto a esa urgencia. ¿Cómo se entiende la urgencia? Para poder determinar una medida cautelar, pues cuando hay un riesgo, por ejemplo, de fuga o que pueda haber alguna obstaculización del proceso. Entonces tú tienes que, digamos, mandar elementos precisamente que esta circunstancia puede darse. Si esta circunstancia no se da, es decir, no hay un riesgo de fuga o no hay un riesgo de que se obstaculice el proceso, entonces lo que debe proceder es formalmente pedirte la solicitud de extradición. Y está claramente regulado qué tipo de documentos debe recibir el país requerido, en este caso México, por parte de la Oficina del Departamento de Justicia. Entre otras cosas, pues elementos probatorios respecto a la probable responsabilidad en los delitos que se señalan. Entonces, no es que exista un plazo. El plazo de 60 días iniciaría solamente en caso de que se considerara fundado y se detuviera a la persona. Pero como actualmente no hay elementos para acreditar la urgencia, pues entonces no se ha presentado al juez todavía esa información porque no se cuenta con ella y no se ha detenido, ¿no? Entonces, realmente actualmente no existe un plazo. ¿Qué puede suceder? Bueno, como aquí señalaba la presidenta, la Secretaría, o qué va a suceder, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa a la Oficina del Departamento de Justicia la necesidad de que puedan aportar esta evidencia en caso de que se siga requiriendo la detención provisional para efectos de extradición. O quizá también se podría mandar ya como tal formalmente la solicitud de extradición. Y en todo caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que debe analizar esos elementos y mandarlos a la Fiscalía. Muchas gracias. Ya en este caso, bueno, se ve que los funcionarios que han solicitado su licencia ponen el ejemplo, no el caso de la gobernadora de Chihuahua, que debería de hacer lo mismo. Ese es el punto de vista
personal. Y ya por último, el 30 de abril terminó el Tianguis Turístico. Desde nuestro punto de vista fue un éxito. Hay números muy interesantes, pero quería preguntarle si usted ya tiene datos duros que le haya ya informado. Vamos a invitar a Secretaría. Josefina, a ver si en la semana que nos envíe los datos del Tianguis Turístico en Acapulco, número 50. Sí, muchas gracias. Gracias. Vámonos, ¿no? Vámonos. 904. Ya hablamos mucho. Vamos, humanismo mexicano. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros, hace 164 años, el general Ignacio Zaragoza, el Ejército de Oriente, se preparaba a uno de los momentos más relevantes de la historia de nuestro país y del humanismo mexicano. Ese día, 5 de mayo, México defendió su soberanía con lo mejor que tenía, su propio ejército, sus soldados. Quiero recordarles que el 12 de abril de ese mismo año, Juárez ofreció uno de sus manifiestos más extraordinarios de su vida política, una explicación al pueblo de México sobre qué es lo que estaba haciendo ante estos países que habían llegado a exigir el pago de una deuda. Con toda claridad, Juárez le dijo al pueblo los acuerdos a los que estaba llegando, las propuestas que responsablemente estaba haciendo, y decía que si alguien pretendía agredir a un pueblo tan libre, tan soberano, tan independiente como los más poderosos de la tierra, es decir, el pueblo mexicano, la amenaza lanzada por los franceses ante la responsable propuesta mexicana era una aberración. El presidente Juárez, ese 12 de abril, nos pidió a los mexicanos que tuviéramos fe en la justicia, fe en nuestros propios esfuerzos, que unidos salváramos la independencia de México, haciendo triunfar no solo a nuestra patria, sino a los principios de respeto y de inviolabilidad de la soberanía de las naciones. Vean qué profundidad. Y nutrido en esa fe, el general Zaragoza, en la madrugada del 5 de mayo, arengó a sus soldados diciendo: nuestros enemigos, dicen, son los primeros soldados del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de México. Soldados, leo en vuestra frente la victoria. 5 de mayo a las 5 de la tarde, un telegrama llega aquí a Palacio Nacional, a la Secretaría de Guerra. Allí, el general Zaragoza anuncia: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. México ganó. 2 horas más tarde, en un tono más íntimo, más del amigo Ignacio Zaragoza al amigo Benito Juárez, le escribe este telegrama: estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses se han llevado una lección muy severa, pero en obsequio a la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada por todas las naciones. Este telegrama muestra la grandeza de alma de el general Ignacio Zaragoza, a quien dedicamos esta cápsula de humanismo mexicano en defensa de la patria. Uno de los episodios más brillantes de la historia de México es sin duda la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, donde las tropas mexicanas vencieron al ejército francés, considerado entonces el mejor armado y entrenado del mundo.
Esa batalla por la soberanía nacional y la libertad ha trascendido como un ejemplo de valentía y patriotismo. Los mexicanos defendían la República libre y soberana frente al proyecto francés de establecer una monarquía subordinada al imperio de Napoleón III. Antes de la confrontación, el general Ignacio Zaragoza, de apenas 33 años, arengó a las tropas nacionales con una frase que quedó en la memoria de nuestro pueblo. Estamos frente al ejército más poderoso del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Las naciones. Con estas palabras en mente y con el corazón henchido, Ignacio Zaragoza guió a los mexicanos a ganar una batalla que sigue resonando en México y más allá de nuestras fronteras. Sin duda, en la batalla del 5 de mayo triunfó la soberanía y la dignidad de México. Gracias. Gracias. Ah, sí, mañana no hay mañanera. Mañana no hay mañanera. Vamos a tener la reunión de seguridad aquí y nos vamos luego a Puebla. Allá nos vemos. Y el miércoles regresamos a la mañanera. Gracias, buen día.